bienvenidos al programa Aromas del Distrito. Una vez más con ustedes, cumpliéndoles la cita de cada 8 días en el programa. Hoy estaremos hablando de todas esas coberturas boscosas y todos esos elementos de flora que existen en los bosques del DMI. El municipio de Jardín cuenta con una extensión de 224 kilómetros cuadrados, de los cuales 130 kilómetros cuadrados pertenecen a área protegida dentro del distrito de manejo integrado Cuchilla-Jardín-Támesis. Al interior de este existe una serie de especies de árboles, arbustos y plantas que integran toda una cobertura ecológica y vegetal que ayuda a que todas estas especies de fauna y que todo el recurso hídrico tenga un soporte y un sitio donde habitar. Estas coberturas boscosas han sido históricamente muy afectadas por la mano del ser humano, toda vez que se han extraído plantas y se han extraído maderas finas y se han puesto en casi peligro de extinción local muchas especies de árboles importantes como son el comino crespo, el gallinazo, los laureles y otras especies como la palma macana y la palma de cera para prácticas que nos han demostrado que son altamente nocivas para la salud de los ecosistemas. Existen un número indeterminado de especies de plantas de portes grandes como árboles y de portes medianos y pequeños que no han sido estudiadas hasta este momento. En todos los grupos que se encuentran al interior de los ecosistemas del distrito, casi el 90% no ha sido estudiado a profundidad. Se incrementa muchísimo más la necesidad de tener una cultura ecológica y un pensamiento ambiental para que entre todos incluyamos en nuestro comportamiento una cultura y unas bases comportamentales importantes que vayan encaminadas al cuidado de la protección de todas estas especies. Culturalmente para el jardineño, teniendo en cuenta que la historia se ha escrito en esta zona donde existen tantos servicios ambientales, tanta oferta de madera cerca, oferta al interior de los bosques, se ha tejido toda una cultura de infraestructura y de arquitecturas de nuestras fachadas con palma macana, por ejemplo. Los techos también se han construido a través de la historia con elementos ecosistémicos importantes como la madera de algunas especies, madera que nuestros antepasados apetecían mucho para todas estas construcciones. Esto ha llevado a que puntualmente se haya casi que hecho una persecución, dicho de algún modo, de árboles que puntualmente han llegado casi a la extinción, localmente mejor diciendo. Entonces hoy se nos presenta un panorama donde nos obliga prácticamente a empezar a pensar en que todo este tema arquitectónico, colonial, lo podemos seguir llevando a cabo con otras especies. Tenemos cultivos forestales comerciales que nos ayuda a tener otra oportunidad y nos brinda la posibilidad de construir todas estas obras con otras maderas muy distintas, a reemplazarlas por otra cosa que no necesariamente sea madera. Y a partir de ahí, la presión a nuestros bosques, la deforestación y la persecución que se le ha hecho a todas estas especies va disminuyendo y estos árboles van teniendo unas nuevas oportunidades. Nuestros sitios cercanos al área urbana del municipio tienen presencia de árboles sumamente importantes, tanto con potencial ornamental que nos ha llevado a pensar que son lo emblemático de nosotros como jardineños, pero también existen otros con valores ecosistémicos importantes, como es el caso del Magnolio jardinensis, que está situado en el parque principal de Jardín, y otros que también hacen parte de todo este componente ecológico del parque, que nos ayudan a conservar
o casi que a evidenciar unas líneas de biodiversidad desde nuestro sitio representativo, que es el parque principal. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en esas zonas boscosas, nosotros tenemos una serie de responsabilidades, una serie de comportamientos que debemos asumir para que estas especies no se vean afectadas. Caso concreto y puntual es ingresar a estos sitios entendiendo que estamos en una zona donde siempre somos visitantes. Caso concreto es no afectar estas especies, haciéndole de pronto algunas afectaciones con armas cortopunzantes, machetes o cuchillos. En el tema de las fogatas, siendo muy cuidadosos con el sitio donde se emplea, que sea lo último que utilicemos si es que nos debemos calorear, si es que debemos adquirir temperatura, subir la temperatura, que seamos supremamente respetuosos, que cuando vamos a construir una vivienda, cuando vamos a construir una obra, busquemos que sea en otro lugar, no al lado de los árboles. Encontramos que muchas personas llegan a las oficinas de la alcaldía a decir que están afectadas por los árboles, y cuando llega el personal al sitio se encuentra que son viviendas muy recientemente construidas y que hay árboles que son supremamente longevos y que esas viviendas han sido construidas justo debajo del árbol. Los árboles se planean como se planea la familia, como se planean los hijos. Los árboles se deben gestionar y se deben empezar a sembrar pensando en cuál es el lugar que nosotros como seres humanos ocupamos, cuál es el lugar de ellos que deben ocupar al lado de nuestras viviendas, si se quiere. Entender que los servicios ecosistémicos de un árbol son casi que innumerables. Tenemos desde soporte del suelo, desde emanación de oxígeno, desde captura de CO2, hasta servir como zona de recarga hídrica y pasando por toda una serie pues de servicios como oferta de alimento para los seres humanos, para algunas aves, para muchas otras especies de animales, hospedero para otras especies de plantas, para animales también. Entonces los árboles están siempre ahí para nuestro servicio. Los árboles nos entregan todo. Los árboles están siempre en esa labor de entregar servicio. Nos dan sombra. Los árboles nos quitan el hambre. Los árboles nos mantienen protegidos de grandes corrientes de vientos. Y los árboles lo único que piden a cambio es que los respetemos, que pensemos en ellos, que no los dañemos, que no los deterioremos. Y los árboles son seres vivos de igual forma que lo somos los seres humanos. Tienen unos estadios y tienen unas épocas cuando empiezan también a sufrir algunas afectaciones. Y tristemente se puede observar que esas afectaciones son provocadas por nosotros los seres humanos. Entonces, cuando esas afectaciones empiezan a ser muy evidentes, como muerte de copa, muerte descendente o muerte de alguna de las ramas, empiezan ellos a presentar algunos peligros para los seres humanos. Cuando vamos a sembrar un árbol en una zona de disfrute público, entonces una calle o un parque, entendamos que si es un árbol que tiene fruto y que tiene un porte alto, puede ser un peligro potencial. Entonces los árboles tienen todo para entregarnos y solamente nos reclaman a cambio respeto y protección por parte de los seres pensantes que somos nosotros los humanos. De igual manera que los árboles, para los habitantes de este municipio son muy importantes las flores, aquellos órganos reproductivos de algunas especies vegetales, y que para el disfrute de los jardineños se hace supremamente importante las flores, y esto me lleva también a hablar un poquito de las flores de nuestro parque principal. Esas zonas donde están ubicados esos rosales que están casi siempre pensados en que en esas épocas festivas de nuestro municipio estén florecidos, y que son una responsabilidad muy grande también de los jardineños. Como ya se hablaba en otro programa, nosotros debemos entender que las flores son nuestra identidad,
que no las debemos cortar. Cada vez que hacemos un corte manual y también inadecuado de las flores, estamos sometiendo a la planta o exponiéndola mejor a todo un tema de ataque por alguna plaga, por algún hongo o cualquier otro ataque fitosanitario. Tenemos que pensar muy bien en que nos representa y que en términos ecosistémicos las flores también representan una parte muy importante del distrito, toda vez que dentro del distrito se han hecho hallazgos de especies de orquídeas sobre todo que son propias de esta zona. En caso concreto una especie que se llama Lepanthes sardinensis, que es una orquídea que se encontró en los bosques del distrito hace unos años y que lleva también este nombre, lo que data de que es endémica de esta zona, una flor súper pequeña, alrededor de 3 milímetros mide, y de igual manera que esta, en ese mismo estudio se hicieron otros hallazgos. Entonces cuando nosotros llegamos al bosque tenemos que tener mucho cuidado en qué nos traemos, en que definitivamente no es una opción ese tema del tráfico de flores, de orquídeas, de anturios, de musgos y de otras cosas que son altamente nocivas para el deterioro de nuestros ecosistemas. Temporadas como Navidad también se siente mucho el flagelo de especies nativas como ya mencionaba el musgo, algunos líquenes y la tierra de capote. Bueno, construir el pesebre y otros elementos religiosos que utilizamos. Dios no es pretexto para deteriorar nuestros ecosistemas. Entonces, seamos muy conscientes de eso y sepamos que el bienestar de los ecosistemas están en las manos de nosotros los seres humanos. ¿Sabías que existen fechas importantes para la cultura pero degradantes para los ecosistemas? Para nuestra cultura, como municipio y como tradición, se han llevado a cabo algunas acciones que han ido en detrimento de los ecosistemas. En Semana Santa, por ejemplo, se acostumbró mucho en otro momento, se rescata ostensiblemente que las cosas hayan cambiado tanto para beneficio de los ecosistemas y gracias a Dios pasó que hubo una época en la que se tenía la extracción de los ramos de las palmas de cera para el Domingo de Ramos. Otra palma que también se utilizaba mucho en esa época era la palma de táparo, que conocemos comúnmente como palma de táparo. Esas palmas han sido erradicadas. Para el municipio de Jardín son muy contados los sitios donde existen aún esas palmas todavía de manera silvestre. En Navidad se acostumbra traer mucho musgo de los bosques del distrito y de otras zonas con coberturas boscosas, para muchos musgos para adornar nuestros pesebres. Esos musgos tienen una duración entre 3 y 4 días antes de que se deshidraten y pasan de ser el adorno del pesebre a volverse la basura de la casa. Los musgos en estado silvestre sirven como hospedero o como hogar mejor de especies como ranas, salamandras y cecilias, que son anfibios que existen en esas zonas boscosas y que se vuelven especies muy vulnerables una vez empiezan a extraer estos. También la tierra de capote y algunos musgos sirven como zonas de refrigeración para semillas que están ubicadas en el sitio, que caen de los árboles esperando que llegue una época donde hayan derribes de árboles y entre luz directa del sol para desarrollarse como planta. Entonces, traer estas especies o traer estos elementos del bosque es altamente impactante y dañino para los ecosistemas del municipio y del distrito de manejo. Un saludo muy especial a todas las personas que ven cada 8 días este programa Aromas del Distrito. Reciban un cordial saludo de todos los guardabosques del DMI Cuchilla Jardín Támesis y en una próxima oportunidad nos estaremos viendo en este programa. Hasta entonces.